interesado en participar, que esté interesada en poder bajar esta información y llevarla a las comunidades. Nosotros el 8 de diciembre tenemos una feria en la Plaza Conde, donde vamos a estar junto con la comunidad, junto con los vecinos, entregando información sobre zonas de sacrificio, sobre cambio climático en este caso. Y así vamos a ir generando más instancias para los que quieran participar, son más que bienvenidos. Así que eso, damos el paso a los exponentes y comienza Christopher. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Yo soy Christopher Ruiz, integrante de la coordinadora Comunidad Despierta. Esta es una coordinadora socioambiental que se preocupa por la concientizar, educar y sensibilizar a la problemática socioambiental que vive la comuna de Coronel. Voy a leer un poco para que no se vaya ningún detalle sobre la presentación. Coronel Despierta es una organización horizontal, como señalaba, que ha tomado la problemática socioambiental desde la perspectiva de la educación, concientización y sensibilización de la ciudadanía, tanto a nivel local como de otras localidades, instituciones escolares y universidades de Gran Concepción. Este foro yo hemos participado en otros foros que se ha replicado en la Facultad de Derecho, de Educación, Humanidades y Arte, Facultad de Arquitectura de la UDEC y UEB, Escuela y Liceos de Coronel, participando inclusive en instancias de participación y formación a nivel nacional, sin fines de lucro y sino el procurar desde el territorio el restablecimiento del derecho a la vida, a la protección de la población y a vivir en un ambiente libre de contaminación. Todo derecho garantizado en la Constitución Política de la República, pero que en la praxis no están siendo garantizados por el Estado y los diversos gobiernos de turno, tanto a nivel nacional como local, privilegiando el desarrollo productivo en desmedro de la población, actuando con grave negligencia, o mejor dicho, con desidia de la institucionalidad del Estado y sus autoridades políticas, responsabilizando tanto al Poder Ejecutivo como Legislativo de la existencia de la llamada zona de sacrificio. Nosotros hemos hecho 2 denuncias ante la Superintendencia de Medio Ambiente por la violación de normas de emisión de las termoeléctricas y el segundo por ilusión de la resolución de calificación ambiental por el tendido eléctrico de Transelec a la estación de Armonía que alimenta el sistema interconectado central. Un poco para señalar, nosotros hemos hecho, ahora hicimos la tercera denuncia sobre el vertedero ceniza. Coronel tiene un vertedero ceniza ubicado en pleno casco urbano de la comuna, de más de 15 hectáreas, que se encuentra situado en el Cerro Millabú, al costado de 3 poblaciones que son el Sauco, Villa Los Jardines y la población La Colonia, que fue radicada del costado de la termoeléctrica Bocamina 1 y Bocamina 2, de propiedad de él, ante Endesa. Este vertedero lo indica el informe de la Vilema, que llevó a cabo una investigación por más de 5 años, liderada por la fiscal Ana María Altana, que es el principal agente contaminante de la comuna. Este vertedero principalmente contiene cenizas del proceso termoeléctrico que se genera a diario. En Coronel se queman 1 tonelada diaria por Bocamina 1 y Bocamina 2. Este carbón que se quema en la producción de generación eléctrica proviene principalmente de Isla Risco y es colombiano. Este vertedero de ceniza se encuentra ubicado al lado de esta población, como señalaba anteriormente, y hace como 6 meses que tenemos atrás el municipio lo clausuró por no tener permiso municipal de edificación, que nunca lo han sacado. En cualquier negocio de barrio, un kiosco común y corriente, un kiosco de diario, una frutería de barrio, no tiene permiso de edificación o permiso municipal para funcionar, se clausura. Pero en Coronel la situación es distinta. El vertedero estuvo 12 días clausurado, como señalé, por la Dirección de Obras Municipales del municipio, pero sin embargo, él interpuso un recurso de protección en contra del municipio y el vertedero se volvió a abrir. Ahora es la causa está radicada en la Corte Suprema. Para llevar el cierre definitivo en un mes más se espera ver la causa. Respecto a ese vertedero contiene principalmente mercurio y otros agentes químicos. Yo no soy químico, para señalar que con esos otros químicos que contiene esa ceniza, pero es el principal agente contaminante. En Coronel, en los últimos años se han detectado, todos los años salen más y más niños con metales pesados en el organismo. Y eso principalmente. El otro problema que tenemos es el plan regulador metropolitano, que viene a sepultar a Coronel, que lo convierte en un basurero industrial, donde se
se planifica para que todo el sector de Patagual y el lado sur de Coronel haya más industrias termoeléctricas se puedan instalar, donde se pueda para ver residuos químicos. Coronel tiene el puerto que tiene más movimiento de exportación, el segundo que tiene más movimiento de exportación a nivel nacional, y eso nosotros lo vemos como que Coronel se ha convertido en un vertedero industrial, pero no solamente nacional, sino internacional. Esa es la perspectiva que tenemos. Y este plan regulador no se vota en Coronel, este plan regulador lo propone el MIMBU y está siendo elaborado por ellos, por el gobierno actual, donde no se le consulta a las comunidades ni a las personas qué tipo de empresa quieren que se instale en la comuna. Este plan regulador viene a sepultar a Coronel. Yo veía otras comunas, sale todo verde, pero en Coronel está abierta la posibilidad para que se instale industria peligrosa, dañina, de todo tipo, por lo menos sin regulación. Eso es lo que se conoce del anteproyecto, porque nadie sabe el día ni la hora en que se va a votar ese plan metropolitano por el Consejo Regional, porque tampoco lo votan ni los concejales de la comuna, ni el alcalde, no tiene potestad sobre él, porque el plan regulador metropolitano está por sobre el plan regulador comunal. Eso principalmente, que esa es la principal lucha que estamos llevando actualmente, en contra del plan regular metropolitano. Pero uno va a consultar al MIMBU, se entrevista con el Seremi de Vivienda, James Arbus, y él nos da una respuesta que supuestamente ni él sabe cuándo se va a votar, el día ni la hora del plan regular. Y siguen haciendo vista gorda. A Coronel lo siguen sepultando como zona de sacrificio. ¿Qué más puedo agregar? Eso principalmente. Lo otro que quería señalar que en Coronel hay más de 350 empresas, que es el parque industrial más grande del sur de Chile, más de 17 calderas, y con hay todos los días, uno si revisa la página del SEAT, ingresan proyectos para instalarse en la comuna. Ahora hay un proyecto de COSER, es un cartel industrial, principalmente de residuos de la salud, y se pretende instalar en la comuna. Hace 2 semanas el SEA rechazó la instalación del proyecto COPEC, del proyecto marítimo portuario COPEC, que se pretendía instalar donde iban a circular más de 150 camiones diarios, 150-160 camiones diarios, y que impulsaba el cruce ferroviario de Escuadrón, y constantemente cada 15 minutos de la mañana pasa el biotren con peligro de explosión, a 400 metros de 3 colegios y un jardín infantil. Y este proyecto fue rechazado, pero ahora COPEC anunció que va a tomar medidas judiciales y puede pedir la revocación de la medida de la votación que se llevó a cabo en el SEA hace como 2 semanas, donde votaron los CEREMI y el intendente, y se rechazó este proyecto. A decir esto, el CEREMI de Medio Ambiente de la ANES votó en contra igualmente este proyecto del CEREMI Cerro Muñoz, votó en contra el CEREMI de Desarrollo Social, y el intendente votaban a favor el CEREMI de Energía, el de Economía y el de Obras Públicas. No recuerdo cuál fue el otro, pero la votación fue de 5-4. Este igual fue un triunfo para la comunidad. Yo ese día estuve afuera del SEAT, la gente emocionada porque primera vez sentía que había ganado algo, porque en todos estos años la industria se ha instalado a destajo con los alcaldes que han habido. El último alcalde que actualmente, Boric Chamorro, él ha hecho una gestión más en pro de la comunidad y ha visibilizado más la problemática ambiental. René Carvajal, que fue CEREMI de Obras Públicas de Bachelet y alcalde Coronel por más de 18 años, él sepultó Coronel. Hay incluso videos donde él dice que cuando se llegaron a instalar las termoeléctricas en Coronel hay 4 centrales termoeléctricas, 2 de propiedad de él antes de empresa, y una de Colbún, del Grupo Mate, y otra de Osiquín, que es de biomasa. Y cuando llegaron a instalarse Bocamina 2 y Colbún, el alcalde de Coronel señalaba que el viento iba a correr hacia el lado sur y que la contaminación iba a llegar a la comuna. Y eso. Y Coronel es zona saturada de contaminación. ¿Qué os puedo señalar? Sí, tenemos 4 centrales termoeléctricas,
levantando la mano y yo voy a acudir a su puesto con el micrófono. Bueno, más que un aplauso, es fuerte saber todo sobre Diego. Hay gente que está más informada también, pero quería preguntar qué dice en ese sentido la universidad, la academia, entre comillas, que son como la gente que tiene más conocimiento, entre comillas, y que podría como luchar en pos de la población también. Si es que han tenido apoyo de las universidades, si han tenido apoyo de profesores, de activistas que estén relacionados con todo este mundo intelectual, entre comillas. No sé. Sí, en el último tiempo, igual la problemática se ha visibilizado más. Hemos tenido apoyo desde el toxicólogo, presidente de la Sociedad de Toxicología, el profesor Kirchner. Es un toxicólogo que ha hecho varios estudios. En el último tiempo, igual he visto el coronel a don Ricardo Barra, que está en el costado, que está llevando un trabajo conjunto con la municipalidad. Porque en el último tiempo, por eso lo digo, el alcalde que está ahora ha visibilizado más la problemática y ha llevado la academia, por ejemplo, el EULA está llevando un trabajo del cierre del vertedero cenizo, que ahí podrán comentar sobre eso, cómo se está llevando a cabo una parte de la etapa del vertedero cenizo. Pero en el último tiempo se realizaba más en la academia, estaba más presente en coronel. Hola, mi nombre es Sebastián, estudio Ingeniería acá en la UDEC y mi pregunta va más que nada enfocada a ¿el gobierno o las autoridades o los empresarios han ofrecido algunas medidas compensatorias cuando se instalan todas estas empresas termoeléctricas o bueno, empresas en realidad que empeoran la calidad de vida, pero alguna medida compensatoria, reubicación o acceso a salud o algún tipo, alguna medida se ha implementado en Coronel o es solamente llegar y romper? Gracias por la pregunta. En Coronel sí se erradicó la población de la colonia. Lo erradicaron del costado de la termoeléctrica, lo llevaron a otra población, pero esas casas que le construyeron son totalmente eficientes, se podrían más construidas. Por otro lado, las termoeléctricas, cuando llegaron a Coronel en el año 2012, que empezó su operación de Bocamina 2 de NEL, que antes era de Endesa, estas centrales entregaban dádivas a la gente, tortas, confites, ese es el pago que le daban. Y hay otro pago asociado que le dan como un tapabocas que le dan a los pescadores. Yo no recuerdo cuánto es la cifra que le dan, como 8 millones, eso parece que. Y esa es principalmente la compensación que entregan a la gente, clientelizando a la gente, construyendo canchas de fútbol. Después la gente, al mismo dejó a la hora de maestro y construyen canchas de fútbol. Los niños son los que más absorben los metales pesados. Y esas son las medidas compensatorias que tenemos. Bueno, medidas compensatorias donde se rompen el tejido social, clientelizan a la junta de vecinos, estoy hablando de tortas, confites para Navidad, y eso han sido las medidas compensatorias. Y aparte de los pescadores que le hacen como un tapabocas, todos los vasos de cada año, ahora parece que este año negociaron igualmente el plan de reforma. Vamos con la última pregunta. Hola, Jennifer. Quería preguntarte sobre qué opinas tú, a qué se debe que estas zonas se hayan ido ampliando y creciendo en la comuna. ¿Cuál es el principal factor, sobre todo comunitario? La educación, lo mismo que hacía alusión a los políticos, ¿qué está pasando, por ejemplo, qué pasó con el vertedero cuando lo cerraron y la comunidad denunció que hizo el alcalde? Y la otra pregunta es, ¿de qué otra forma se manifiestan las problemáticas de esta zona de sacrificio? Porque sabemos que no solamente en la salud, claro, a grandes rasgos la salud, pero también en qué otras cosas, la disponibilidad de recursos quizás. Y tercero, siempre pregunta, ¿cómo se liga esto a la contingencia sobre el despertar de la nación? ¿Por qué es necesario que como coronelino o como estudiante
Inicialmente la industria se instaló en Coronel por ser una comuna pobre. Después del cierre de la mina en el año 94, del complejo carbonífero Schwager y la mina de carbón en el 97 de Lota, como medida de reconversión, hicieron como que tenían las puertas, tienen las puertas abiertas en Coronel para instalarse la industria. Y principalmente porque es una comuna pobre. Respecto al gobierno, el gobierno con el poder, el gobierno y el Estado junto con el poder económico han actuado, nosotros lo hemos visto como coludido, porque para los siguientes los proyectos han tenido más ancha. En el gobierno de Bachelet se instalaban 2 centrales termoeléctricas en Correa. 2 centrales termoeléctricas. Todo el gobierno ha sido cómplice de la contaminación de la comuna. Y en el último tiempo el programa de descarbonización de Sebastián Piñera, que pretende cerrar Bocamina 1 en el 2023 y Bocamina 2 y Colbún, Central Santa María en el 2040, es una medida totalmente nefasta. Según Sara Larraín, de Chile Sustentable, las termoeléctricas se pueden cerrar el día de mañana. Aquí en Chile se producen 22.000, hay capacidad para generar energía para 22.000 gigawatts y se consumen 12.000. Es decir, le basta al presidente de la República, porque puede tener un desayuno con el gerente o con el presidente, el director editorial, que es su primo, Herman Chadwick, y con la familia Mate para cerrar esta central termoeléctrica. Respecto a eso, se me ha olvidado hacer alusión que quiénes son los propietarios de Enel. Pues el propietario de Enel es el Estado italiano, junto con los fondos de nosotros los que estamos sentados aquí, de los fondos de AFP. La AFP invierte en la industria termoeléctrica en Chile. Y hay 3 consorcios que son mayormente dueños de todas las centrales termoeléctricas en Chile, que son Engie, ASPNer y Enel, de propiedad del Estado italiano. Bueno, agradecemos la exposición de Christopher Ruiz. Lo lamento. Sí, pero tenemos después otra ronda. Sí, al final va a haber una ronda de preguntas donde le pueden preguntar a todos los expositores o ellos se pueden preguntar entre ellos también. Procedemos ahora a la exposición del profesor Robinson Torres, académico... perdón. Sí, del profesor Ricardo Barra, académico del EULA. Perdón. Hola, muy buenos días. Agradecer a los estudiantes que me dieron la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones, me hicieron trabajar, pensando un poco en el tema de la zona de sacrificio y cómo entender el problema de la zona de sacrificio desde el punto de vista un poco más de la ciencia, de cómo nosotros hemos ido reflexionando sobre esto. Y para eso me gustaría hacer una primera pregunta. Yo sé que hay 2 personas de Coronel aquí, que yo conozco, pero pueden haber más. ¿Quién más es de Coronel, aparte de Christopher y Camila que está allí? ¿Quién más es de Coronel? ¿Quién ha visitado la comuna de Coronel en el último año? Ahí hay más gente. ¿Ya? O sea, algunos son familiares con el escenario, digamos, del cual vamos a hablar hoy día. Las zonas de sacrificio, y yo me hice la pregunta si esto era un fenómeno de ahora o es un fenómeno que existe hace mucho tiempo, y aparentemente, le voy a responder inmediatamente, es un fenómeno que existe hace bastante tiempo. Pero tenemos que entender este problema, y este gráfico son datos que saqué ayer de las Naciones Unidas sobre algunos datos económicos de Chile el año 90. El año 90 ustedes no habían ni nacido todavía, ¿ya? Y el año 90, ¿no es cierto?, éramos como 13 millones de personas, ¿ya? Teníamos un 1,6% de crecimiento de la población, la expectativa de vida eran 74 años, la tasa de fertilidad, es decir, la velocidad a la cual crece la población era 2,6, o sea, cada chileno tenía en promedio más de 2 hijos.
¿Ya? El uso de la energía era del orden de 1000 kilos de petróleo equivalente. Las emisiones de CO2 eran de 2,51 toneladas por persona. El crecimiento del Producto Interno Bruto era del 3%, más o menos. El ingreso total del país era de 33 millones de dólares en esa época. ¿Ya? Y vean la cifra que aparece ahora en el 2018, en estos últimos 30 años. La población subió a 18 millones, somos más chilenos. ¿Ya? Tenemos un 1,4% de crecimiento de la población, o sea, la población está disminuyendo. La fertilidad está reduciéndose, ya no son 2,6, la gente tiene hoy día del orden de 1,7. ¿Ya? Es decir, no alcanzamos a tener 2 hijos. Y para que la población crezca, cada familia debería tener más de 2 hijos. ¿Ya? No está creciendo la población. ¿Ya? Hemos duplicado el uso de la energía. ¿Ya? Y eso probablemente nos explica por qué Coronel, ¿no es cierto?, tiene que tener, o alguien decidió, ¿no es cierto?, que esas termoeléctricas estuvieran en Coronel, con todas las leyes ambientales, estudios de impacto ambiental, y con toda la legislación ambiental que tenemos hoy día, que en el año 90 no existía. La ley de medio ambiente existe desde el año 94. No habían estudios de impacto ambiental antes del año 90. ¿Ya? El porcentaje de aporte al Producto Interno Bruto de la agricultura, la pesquería, la actividad forestal era de un 8%, hoy día es de un 4%. Se redujo a la mitad. ¿Ya? Se redujo a la mitad. Y la industria, que era un 39% el año 90, hoy día es solo un 30%. Se redujo. Ahí está también, bueno, se me olvidó colocar algo de los servicios, pero los servicios ha sido el único sector económico que ha crecido. ¿Y qué es lo que son los servicios, chiquillos? Falabella, Ripley, París, Líder, los bancos, el sistema financiero, es lo único que ha crecido prácticamente en los últimos 30 años. ¿Ya? Desde el año 90. Entonces tenemos un escenario económico donde hemos triplicado el Producto Bruto. Somos, en realidad quintuplicamos, somos 5 veces más ricos de lo que éramos en el año 1990. 5 veces más ricos. Y estos son lo que saqué de la OECD. Chile es parte de este grupo selecto de países, de las 38 países hoy día, de las economías más desarrolladas del mundo. Solo 3 países en vías de desarrollo pertenecen a esta agrupación. Está Chile, está Israel y está Turquía. Y México también. 4 países. ¿Ya? Aquí está la población, el crecimiento de la población está reduciéndose. En matemáticas, fíjense ustedes, de todos los países de la OCDE, que son 39, no son 38, perdón, estamos 34. Cuando comparamos estudiantes de Chile en matemáticas con la OCDE, ¿no es cierto?, de 39 países, nosotros somos el número 34. Al final, casi. ¿Ya? Este Producto Interno Bruto, $25.000 per cápita. Lo repito, el año 90 eran 4.000. Hoy día, $25.000. Yo siempre me pregunto, ¿dónde están los 23.000 que me faltan? ¿Ya? Los impuestos, y esto tiene mucho que ver con la discusión que se está generando hoy día. Chile es un país de la OCDE, y este registro está Chile. Somos los que pagamos menos impuestos. ¿Ya? Y para hacer todas las transformaciones que queremos hacer, educación gratuita, de calidad, todo lo que queremos, necesitamos que, sobre todo el sector productivo, ¿no es cierto?, pague más impuestos. Y que no nos hagan a nosotros pagar, porque todos pagamos IVA, ¿no es cierto? Cuando dan la boleta, todos pagamos el impuesto, y es un impuesto totalmente regresivo, porque castiga igual forma a los ricos y a los pobres. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y nos castiga a todos. Y eso es regresivo para un país que tiene la distribución de inequidad que tiene Chile. Todos los países más iguales, estos son los países más desiguales. Y aquí estamos. Y eso es parte del estallido que estamos viendo hoy día. Queremos movernos de ahí para acá, ¿no es cierto? Esa es la idea. Hacer los procesos de transformación que necesitamos para movernos de aquí. 4,7 toneladas de CO2 emitimos cada uno de nosotros, en promedio. ¿Ya?
pero estamos súper endeudados, porque nos endeudamos para educarnos, nos endeudamos para la salud, nos endeudamos cuando tenemos padres ancianos que no alcanzan a vivir con las pensiones miserables que tienen, ¿no es cierto? Y son los hijos que estamos trabajando, tenemos que apoyar todo ese. Y esta es la tasa de situación que probablemente va a sufrir algunos cambios después de este proceso que estamos viviendo. ¿Qué es lo que son las zonas de sacrificio? Las zonas de sacrificio en realidad no tienen una definición formal, no están en la ley, pero ha sido un concepto que se ha ido estableciendo, acuñado por las comunidades y por la ciudadanía. ¿Y qué significa? Son territorios de asentamientos humanos devastados ambientalmente por causa del desarrollo industrial. De un desarrollo industrial que, como veíamos, ha disminuido su aporte al Producto Interno Bruto. Esta devastación tiene implicancias directas en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las personas: derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda. En estos territorios el daño ambiental ha significado una situación de vulnerabilidad y empobrecimiento de las comunidades. ¿Ya? Una de las primeras áreas en las cuales se empezó a hablar de zonas de sacrificio fue el área de Quintero y Puchuncaví, el año 90. Fíjense ustedes el color de esa emisión. ¿Qué color se ve ahí? Color medio amarillo. Esto es dióxido de azufre. ¿Ya? Dióxido de azufre que provocó ya en los años 90 que se estableciera el primer plan de descontaminación, antes incluso de la ley ambiental. El año 93 se estableció un plan especial. El año 93 ustedes ni siquiera habían nacido, chiquillos. El año 93 se hizo el primer plan de descontaminación para la zona de Quintero Puchuncaví. ¿Cuántos años han pasado? Más de 20 años. ¿Y seguimos? ¿Ha mejorado la situación? No. Eso quiere decir que todas las políticas que nosotros hemos implementado no han sido efectivas para tratar estos problemas. En Puchuncaví y Quintero se establecieron las primeras normas de emisión para las industrias, en particular para las empresas refinadoras secundarias de cobre, para Codelco, y otras empresas que se empezaron a establecer ahí. Fíjense ustedes, la historia empieza con la instalación de la industria. Esta es una región de industria. Aquí, ENAP es del año 66, Huachipato es de fines de los años 50, con un proceso de industrialización que llegó al país, en un periodo en el cual los economistas y los historiadores han venido a llamar el periodo de sustitución de importaciones. Es decir, Chile, en una decisión autónoma, ¿no es cierto?, dijo, bueno, queremos ser un país que produzca sus propios productos, ¿no es cierto? Y se creó Huachipato, etcétera, a fines de los años 50, ¿no es cierto? Y aquí está la historia para el caso de Puchuncaví Quintero. Aquí indiqué el año en el cual se establece la ley de medio ambiente, donde los nuevos proyectos tuvieron que ser sometidos a evaluación de impacto ambiental. Una de las principales críticas que nosotros hacemos a esto es que cada uno de estos proyectos que se instalaron después del año 94, cuando empezó la ley de medio ambiente, ha sido evaluado en forma individual. Y en Chile no tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental que estudie científicamente, ¿no es cierto?, los efectos sinérgicos que tienen este tipo de proyectos. Entonces se instala la termoeléctrica 1 y se evalúa como si fuera el único proyecto termoeléctrico que hay en el territorio, ¿ya?, en su mérito. ¿Ya? No se evalúan los efectos acumulativos. ¿Ya? Y ese es un problema, y eso ha permitido, esta mirada laxa desde el punto de vista ambiental ha permitido que tengamos la industrialización como la observamos en Coronel. ¿Ya? Aparte que fíjense ustedes, ya en los años 2000 se instala la central termoeléctrica Nueva Ventana, se instala la central termoeléctrica Campiche, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué se instalaron nuevas centrales termoeléctricas? Porque ya, hace 10 años ya sabíamos del cambio climático, ¿no es cierto? ¿Por qué se instalaron estas nuevas centrales hidroeléctricas? Porque Chile tuvo en la década pasada, ¿no es cierto?, una crisis energética severa y grave. ¿Ya? Y esa crisis energética fue que los argentinos nos cortaron el gas. Nos cortaron el gas los argentinos, se quedó Chile sin fuentes de energía, porque Chile es un país que depende de la energía. ¿Ya? Y la alternativa más barata, más fácil, fue, digamos, empezar a incorporar el carbón como fuente en la matriz energética chilena. Y ahí llegamos a nuestra zona de sacrificio. Aquí hay una infografía, ¿no es cierto?, de la Fundación Terran, que hace una descripción, ¿no es cierto?, de la comuna de Coronel, que es la zona de sacrificio más poblada, de las zonas de sacrificio que hay descritas para Chile.
Huasco, pero esta es la más poblada. Es la que tiene mayor impacto poblacional. Y todas ellas están asociadas a la energía, a la generación de energía, con el carbón. ¿Ya? Estas centrales son las responsables del 91% de las emisiones totales de CO2 del país. El 88% de la totalidad del material particulado, el 97% de las emisiones de dióxido de azufre y el 91% de las emisiones de óxido de nitrógeno. Entonces es fácil explicar por qué en esta zona donde están instaladas este tipo de infraestructura energética es la que tiene la mayor cantidad de problemas ambientales. Y la pregunta es, ¿y por qué necesitamos tanta energía? ¿Por qué hemos duplicado el consumo de energía? ¿Ya? Y aquí hay una gráfica que muestra el consumo de energía y el Producto Interno Bruto. Entonces los países que se hacen más ricos consumen más energía. ¿Ya? Y esta es una tendencia que tenemos que romper. Si es que queremos, por un lado, sacar las termoeléctricas. Porque claro, sacar las termoeléctricas, les voy a mostrar algunos datitos más adelante, es un problema. Porque ¿dónde vamos a sacar ese porcentaje que la energía de carbón nos provee hoy día? ¿De dónde lo sacamos? De fuentes limpias. Pero las fuentes limpias tienen sus problemas también, como lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Y por qué necesitamos tanta energía? Necesitamos tanta energía porque tenemos una forma de consumir y de producir súper acelerada. ¿Ya? Velocidad récord de consumo de bienes. La radio. Todos ustedes tienen radio en su casa, ¿no es cierto? Para que todos tuviéramos radio en nuestras casas pasaron 38 años. Para masificar el producto radio, 38 años. Para masificar la internet nos demoramos 3 años. Para masificar Twitter nos demoramos 9 meses. En tener 50 millones de usuarios. Entonces tenemos una tasa de consumo y de producción que no es sostenible. Esto no es sostenible. Y aquí tenemos el sistema de generación. Estamos generando del orden de 66 gigas en energía. El 40% el año pasado viene de carbón. El 40%, cuando ustedes enchufaron el año 2018 su cargador de celular que todos tienen, ¿cierto? La energía que entregó esa venía en un 40% del carbón. ¿Ya? El otro, ¿no es cierto? Digamos, una cosa buena que se está viendo en la matriz energética chilena es que empezamos a diversificarla. Fíjense ustedes, este era 10 años atrás, nada de renovables. Aquí empieza a aparecer ya solar fotovoltaica, algo de biomasa, algo de hidráulica de pasada, todas fuentes que tienen problemas ambientales, por supuesto. No hay ninguna, incluso las tecnologías limpias, no están exentas de problemas ambientales. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado la minera de Penco? ¿Qué es lo que quiere sacar la minera de Penco? Tierras raras. ¿Y para qué se usan las tierras raras? ¿Saben ustedes que se usan en los paneles fotovoltaicos? ¿Saben ustedes que se usan en sus celulares? En todas las tecnologías modernas que usamos se usan esas tierras raras. Y el gran proveedor de tierras raras, que es China y Australia, se están quedando sin esos elementos. Entonces, ¿qué está haciendo China y Australia? Están buscando tierras raras en todo el mundo. Y adivinen dónde encontraron. Aquí en Australia. Y es una minería tremendamente contaminante. La minería de tierras raras es una forma de extraer minerales tremendamente contaminante. ¿Pero para qué? Para que ustedes como consumidores todos tengan su celular. ¿O no? ¿Se fijan? Entonces la reflexión tiene que ser más profunda. Tenemos que entender de mejor forma el problema. Si es que realmente queremos transformar esta situación. Coronel hoy, Data Chile. Datos duros, ¿no es cierto? Población, 116.000 habitantes. Ingreso medio, 300 lucas. ¿Ya? Promedio de la PSU, 480 lucas. Lo comparé con Concepción, porque estamos al lado, 30 kilómetros. Población, el doble, ¿no es cierto? El ingreso es igual de pobre, ¿ya? Pero, fíjense ustedes, en 30 kilómetros. O sea, un niño que va a Coronel, a la escuela, ¿no es cierto? Ese es el promedio. Un niño que va a Concepción a la escuela, ese es el promedio. Esta es la inequidad que tenemos que combatir. ¿Por qué un niño de Coronel
o una niña de coronel, ¿no es cierto?, va a tener que sacarse. ¿Por qué estamos condenando? Porque la zona de sacrificio no es solo la contaminación, es una condición socioambiental, como lo va a explicar Robinson. En 30 kilómetros Juan, el coronel está a 30 kilómetros de Concepción. Esta es la economía de Coronel. En 2016, las firmas establecidas exportaron 145,53 millones de dólares. ¿Ya? ¿Qué es lo que se exportó? Animales, pescado, harina de pescado, pellets, madera. ¿Ya? Que representa el 20% total de las exportaciones de Coronel, sería por madera combustible, que representa el 12%. ¿A dónde se fue eso? China, principal socio comercial, ¿cierto? Aquí está Estados Unidos, está Nigeria también, África. En 2014, Coronel generó 1,3 billones. La productividad laboral, de que tanto habla, ¿cierto? Fue de 35,2 millones de pesos por empleado. Cada empleado en Coronel produce 35,2 millones de pesos. ¿Y cuánto recibe? 300 pesos. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Ahí tenemos un nudo gordiano que tenemos que resolver sin duda. Ya, si queremos llevar, ¿no es cierto?, a una mejor condición, ¿no es cierto?, estas zonas de sacrificio. Y cuando uno mira los datos de todas las zonas de sacrificio, tiene el mismo desolador panorama. Son zonas que producen mucha riqueza. ¿Ya? O sea, acá, trabajador, usted le va a decir allá, oye, mira, cada uno de nosotros genera 30 palos y recibimos 800 palos. Es un tremendo problema. Este es el ingreso, 242.000, las mujeres ganan menos que los hombres. Los hombres ganan 340.000, las mujeres 242.000. 100 lucas más ganan los hombres. ¿Ya? Otro problema. ¿Cierto? Porque todas las protestas que se generaron en el año 2018, ¿por qué fueron? Paridad, ¿no es cierto? Queremos más mujeres en la actividad pública, en la actividad política, en la actividad económica, etc. ¿Ya? Y tenemos nuestro coronel hoy definida como zona de sacrificio transformada, como decía muy bien Cristo, pero uno de los principales puertos de exportación de Chile. Y en marzo estuvimos juntos con Christopher en una presentación que me tocó hacer sobre el plan regulador metropolitano. ¿Ya? Y sobre el rol que juega el puerto de Coronel. El puerto de Coronel va a ser por donde toda la producción de Arauco, MAPA, proyecto MAPA, que va a duplicar la producción de celulosa, va a salir. Triplicar. Bueno, que están teniendo algunos problemas para triplicar. ¿Ya? Y cuando yo le pregunté al alcalde que estaba ahí con toda la gente si alguna vez a ellos le habían preguntado en Coronel, ¿ya?, por el estudio de impacto ambiental que se hizo en Arauco, nadie les preguntó cuántos camiones van a tener que pasar por Coronel, cuántas emisiones más vamos a tener que aguantar. Y eso es por no mirar el problema de forma más sistémica, más integrada, que nosotros hemos venido reclamando desde hace exactamente 30 años. ¿Ya? La contaminación en Coronel. Aquí yo grafiqué lo que hay disponible de calidad del aire. Este material particulado fino, que es el más contaminante, el más peligroso para la salud de las personas. ¿Ya? Desde el año 2009 hasta el año 2018, pelito de este año al principio. ¿No? Esto está disponible, está online. Ya en el Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire. En Coronel hay 3 estaciones de monitoreo de la calidad del aire. Y lo que tenemos es, fíjense ustedes, este es el patrón de material particulado fino. Aumenta, disminuye. Aumenta en invierno, disminuye en verano. Aumenta en invierno, disminuye en verano. Ese es como un patrón que no se encuentra. Y esta es la norma, se supera por supuesto, y por lo tanto los vecinos de Coronel estamos recibiendo el impacto de contaminación. Sí, es verdad. Y esta es la norma anual, fíjense ustedes, se sobrepasa prácticamente todos los años, a pesar de todas las medidas que hemos tomado. Ahora estamos un poquito mejor, pero en general hemos sobrepasado las normas de calidad del aire para la población de Coronel. Este es el material particulado fino. De este, ¿quién es responsable? ¿Quién es la principal fuente de este material? ¿Será la industria? ¿O será la gente? ¿O será la leña? ¿Qué será? Este gráfico muestra que efectivamente el invierno es la leña, somos todos nosotros. ¿Ya? A diferencia de esto, que es material particulado más grueso.
Si se fijan, no tiene casi un patrón estacional, todo el año. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay todo el año en Coronel? La industria. Ellos son los principales responsables de este tipo de calidad, pero fíjense ustedes, la norma diaria se ha superado muy pocas veces, la norma de media anual es la que se supera normalmente, y por eso se ha denominado esta zona como zona saturada, así como todo en Concepción metropolitana. Los suelos, se hizo un estudio, ¿no es cierto? El estudio indica que tales pisadas encontraban suelos que no superan la norma, que fue una tremenda polémica, ¿no es cierto?, cuando se presentó, porque la gente no le cree, no le cree a los estudios, pero así estamos contaminados. Lo que dice el dato al menos, ¿no es cierto?, que evidentemente los metales en los suelos no son probablemente la causa de esto, pero en el aire probablemente sí, o en el agua también, o en los alimentos, las casas, no sé. Y aquí hay un artículo bien interesante que hicieron unos colegas que yo llamo el efecto boomerang. ¿Ya? Cada vez que contaminamos, que agredimos, injuriamos al medio ambiente, eso no es gratis y siempre vuelve. Y esto es un estudio que hizo unos colegas de contaminación fecal en toda la costa, incluida la Bahía Coronel, por supuesto, y las enfermedades que se originan porque nosotros botamos la caca y los pipí al mar sin ningún tratamiento natural. Porque es un tubo que va y se descarga. Y este es un estudio que hace por primera vez en Chile, una asociación directa entre la caca que botamos al mar y cómo se nos devuelve eso en hepatitis A. Hubo un brote en Coronel, ¿se acuerdan? Año 2017, 2016, ¿no es cierto?, de cientos de personas que se enfermarán de la guatita comiendo productos del mar. ¿Y por qué? Porque los productos del mar están contaminados con caca. ¿Y por qué están contaminados con caca? Porque se botan las aguas servidas sin ningún tratamiento al sistema local. ¿Se fijan? No es gratis. Y, sí, hay que le llaman un tratamiento, pero en realidad se están haciendo nuevos estudios y los resultados no son mejores. Esto es bien interesante porque para todas las zonas de sacrificio, por una política pública, hoy día en Chile, todas las zonas de sacrificio tienen o cuentan con un plan de recuperación ambiental y social. Y aquí hay que hacer un poco de historia. El primer plan de recuperación ambiental y social se hizo en Talcahuano, el año 94-95. Y ahí participamos muchos de nosotros, y muy activamente. Yo me acuerdo que tenemos certificado ahí, me dio el alcalde de esa época, de haber participado, digamos, como universitario, desde la contribución de la ciencia al plan. En este plan, yo se lo dije al alcalde, al intendente, no nos invitaron para nada. Este es un plan que se hizo sin considerar todo el conocimiento científico que hay acumulado en esta región, no solo en esta universidad, sino que en toda la universidad. Entonces, uno puede decir, es bueno, un mal plan, digamos, pero el hecho concreto, digamos, es que aquí la universidad no participó, o las universidades, o el sistema universitario, y eso es muy malo. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cierto? ¿Por qué ocurre que las universidades no sean consultadas, no se les pregunte al conocimiento científico? ¿Cierto? Ocurre porque hay muy poca confianza, ¿cierto?, en el conocimiento científico. Hay poco interés en consultar a la academia y la ciencia. Recién está apareciendo ahora un interés un poco mayor en la sociedad chilena por consultarle a los científicos, preguntarle a las universidades sobre la temática, digamos, ambiental. Y aquí está el objetivo del plan. El programa de la recuperación ambiental y social tiene como objetivo recuperar ambientalmente el territorio, mejorar la calidad de vida de los habitantes, planteando opciones de solución que muestren que es posible la convivencia armónica entre las actividades industriales, el cuidado del medio ambiente y una buena calidad de vida. Ese es el objetivo que tiene el plan. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, ¿no es cierto?, pero es lo que tenemos hoy día, ¿cierto? Y otro elemento que llama la atención de este plan, que en este plan la municipalidad se excluyó, no participó en el plan. Y el problema que tiene eso es que muchas de las medidas que este plan propone tienen que ver con el resorte de la política municipal. Pero entiendo que ahora están... No, sí, igualmente la misma posición, porque de las organizaciones sociales que están ahí están cooptadas. Las empresas funcionan como una caja pagadora en el TRAS. Eso es lo que hace el TRAS. Ahí como que se clienteliza a la gente y a las organizaciones sociales que están en ese espacio. No están legitimados por la comunidad, las organizaciones que participan del plan están súper legitimadas en la comuna. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí me parece lamentable porque es una tremenda
Y esto es una otra presentación que yo tenía, pero que es como una reflexión que yo quiero dejar. Destruir el medio ambiente es tan estúpido como cortar la rama que nos está sosteniendo. Si de eso se trata, digamos, finalmente, ¿no es cierto? O sea, estamos destruyendo nuestro sostén de vida. Eso es lo que hacemos con estas zonas de sacrificio, etc. Y aquí empieza a aparecer, digamos, la visión que nosotros hemos tratado de imprimir, digamos, en la temática ambiental, de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Y esto no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. La gente de Los Rojas antes disfrutaba de su playa, ¿o no? Disfrutaba de la playa, tenían la playa de frente, se podían bañar, hoy día podrán hacerlo. Imposible, hay 9 pesqueros en Boca de Costero. Claro, fíjense. Y eso es porque lo hemos hecho mal. Se ha planificado, ordenado mal el territorio, ¿no es cierto? Y se ha condenado por él a esta condición ambiental que tenemos hoy día. Pero, ¿no es cierto?, aparecen siempre objetivos que son bastante nobles. Estos son los objetivos de desarrollo sostenible. Fíjense ustedes que tiene mucho que ver con lo que hoy día se está planteando, digamos, en el país. Todos son objetivos en los cuales todos estamos de acuerdo. ¿Quién no va a querer poner fin a la pobreza? ¿Quién no va a poder tener educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía limpia, trabajo decente? ¿Ya? ¿Quién no va a querer ciudades y comunidades sostenibles? Entonces tenemos hoy día una posibilidad de ir avanzando hacia eso, desestructurando un poco estas zonas de sacrificio, pero para eso necesitamos mucho trabajo, mucha voluntad, ¿no es cierto?, y mucho aporte también desde la ciencia y la academia para ver cómo se recuperan esos territorios que fueron impactados ambientalmente por años, sino décadas, digamos, de negligencia con nuestro medio ambiente. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Por motivo de tiempo vamos a dar espacio a 2 preguntas. Bueno. Hola, buenas. Mi primera pregunta es acerca de la normativa de suelo en Chile, que tengo entendido, no estoy seguro si es que no existe normativa de suelo, entonces no sé si es que esa noticia que sale ahí, que nos una normativa, será ¿qué se hace? ¿Se toma una normativa de otros países o no sé? Esa es la primera pregunta. Mi segunda pregunta es, yo vivo en Talcahuano. Talcahuano ya no se considera zona de sacrificio, en el pasado sí, se abrió un plan de descontaminación y las pesqueras se fueron a la NEP, etc. Pero hoy en día, por ejemplo, tenemos una salmonera que se quiere instalar en la península de Tumbes, está el proyecto de Talcahuano, también están las inmobiliarias que están destruyendo el lugar, entonces no sé si es que se podría considerar una zona de sacrificio en ese sentido. Bueno, yo diría que históricamente esta región era caracterizada. El lema que había en Talcahuano, bueno, más viejo, era primer puerto militar, industrial y pesquero. Un puerto industrial, esa era la definición de esta región. De manera que tenemos una historia de industrialización muy enraigada, ¿ya? En tiempos en que no había ningún control ni regulación ambiental. ¿Ya? Ahora, por supuesto, el estuario de Lenga es un legado ambiental de sacrificio. La zona de Hualpén, por supuesto. ¿Ya? Entonces, la industrialización que se llevó a cabo en este país, digamos, en la década de los 50 y 60, se hizo más o menos como se hacía en todas partes del mundo en esa época, sin mirar y tener consideraciones ambientales. Las consideraciones ambientales vinieron mucho más tarde. Pero aquí hay una pequeña diferencia con los países más desarrollados que nosotros, ¿cierto? Los países desarrollados avanzaron mucho más rápidamente en actualizar su normativa, en incrementar las exigencias de fiscalización, en optimizar los temas de producción limpia, que aquí todavía, digamos, tenemos muchas deudas, si no, no tendríamos la zona saturada que mostraba yo en los gráficos. Entonces tenemos ahí mucho que avanzar seguramente, dotando al Estado de mayor fuerza. Chicos, en Quintero y Puchuncaví, ¿ustedes han escuchado que se ha cerrado alguna empresa?
¿Qué se cerró cuando hubo la crisis del año 2018? Los colegios. Y cuando uno estudia contaminación, usted dice, ¿cómo se contaminación? ¿Qué es lo primero que hay que hacer en un estudio de contaminación? ¿Qué es lo que primero tenemos que cortar? La fuente. ¿O no? ¿Y saben por qué no se cierra ninguna industria? ¿Por qué no se cierran las industrias contaminantes? Porque el Estado no tiene el poder para cerrar. El Estado no tiene ni las regulaciones, ni la fortaleza legal para poder cerrar una industria que es contaminante. La podrá fiscalizar, la podrá multar, pero cerrar no. Y por eso se cerraron primero los colegios, que a mí me parece un contrasentido. O sea, por supuesto hay que proteger a los niños y todo, pero lo que había que hacer ahí, ¿no es cierto?, era controlar las fuentes de emisión de esos contaminantes que estaban causando un tremendo daño a la población, y sin embargo no se cerró ninguna actividad. ¿Y eso de qué es lo que es consecuencia, jóvenes? El Estado subsidiario. ¿Y dónde está el Estado subsidiario, profesor? La Constitución. El Estado no tiene el poder hoy día en Chile, como sí lo tiene en Estados Unidos, ¿no? Que otro país capitalista, ¿ya? O en Europa. Ahí sí, ¿no? ¿Usted está contaminando? Ya. Porque tenemos las capacidades, los recursos, los recursos, digamos, los recursos financieros, la capacidad de gente. Así que, bueno, en relación a la primera pregunta con las normas de suelo, no, Chile no tiene normas de suelo. Y nuestro Ministerio de Medio Ambiente, cuando hace estos estudios, lo que hace en el caso de no tener una normativa es comparar con la normativa internacional disponible. Pero eso siempre tiene limitaciones, porque la calidad del suelo depende de la naturaleza geológica, ¿cierto?, de las características de los tipos de suelo que tengamos, de los usos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí tenemos un déficit, porque tenemos normas de aire, normas de agua y normas de suelo no existen todavía. O sea, ahí tenemos un vacío legal que tenemos que llenar probablemente el próximo año. Mi pregunta va relacionada con qué se puede hacer como concretamente, porque el estudio que usted mostró ahí, prácticamente un profe este semestre me dijo que por favor lo rehaciera, porque mi idea era como mapear la lluvia ácida con relación a la ubicación de las termoeléctricas, ¿no? Pero me dijo que midía el nivel de mercurio en el suelo y en las personas. Entonces, francamente creo que no se cree mucho en este estudio como usted. Y otro tema es que como ingeniero ya yo puedo medir, puedo hacer los mapas, todo, pero eso no les va a dar ninguna solución a las personas de Coronel. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? O sea, salir a la calle cuando sea el tema de la Constitución, o qué medidas efectivas podemos tomar como académicos, porque podemos hacer un montón de estudios, pero aún así no dar solución a la gente. Muy buena pregunta. Es decir, ¿se pueden hacer cosas? Claro que se pueden hacer. Exigir normas más estrictas al sector productivo. ¿Por qué no? Exigir, ¿no es cierto?, que las industrias que se instalan en estas zonas, ¿no es cierto?, dejen más beneficio a las comunidades. Que parte de los impuestos verdes que pagan del orden de 60 millones de dólares las industrias de Coronel, los dejen en la comuna para que tengan mejores oportunidades. Y aquellas industrias contaminantes que tienen tecnología muy obsoleta, esas derechamente, ¿no es cierto?, habría que proponer su cierre, a menos que decidan actualizar sus procesos productivos. Cuando uno va a un país desarrollado, yo me encontré una vez en Suiza es uno de los países más avanzados del mundo, en Zurich, en el centro de la ciudad tienen una incineradora. En el centro, y yo decía, pero no puede ser, ¿cómo es posible? Sí, pero aquí trabajamos con buenas tecnologías y buenos controles. Entonces yo cuando después de Suiza pasé por Coronel, miraba esas chimeneas y decía, ¿será la mejor tecnología esta? ¿Ah? Entonces, ahí hay una exigencia para el sector productivo que tiene que cambiar un poco su visión y mentalidad de los territorios, porque no es casualidad que prácticamente cada nuevo proyecto industrial es rechazado por las comunidades. ¿Se dan cuenta? No a la tecnología. No, no, porque la gente, ¿no es cierto?, está agotada, ¿no es cierto?, de ver cómo los territorios
deterioran. Y resulta que toda la actividad industrial que se ha generado en Coronel en los últimos 20 años no ha reportado que la comuna sea una comuna mejor. ¿O está mejor Coronel que hace 20 años? No está mejor. ¿Ya? Entonces tenemos que construir, ¿no es cierto?, una visión. Y yo sé que los habitantes de Coronel, porque nos hemos juntado con la gente de las comunidades, ellos quieren vivir mejor. No estar tan contaminados, que las industrias trabajen mejor. Muchos de ellos incluso dicen, no queremos que se vayan las industrias, porque las industrias nos dan también trabajo, ¿no es cierto?, que es otro argumento que se usa. ¿Ya? Y que yo no sé si hay un dato más duro de eso, de cuánta gente de Coronel trabaja en el sector productivo de Coronel, seguramente en las pymes o en las industrias metalmecánicas. En las 3 centrales termoeléctricas trabajan alrededor de 100 personas. Los contratados de esas centrales, ninguno es de Coronel, todos son de afuera. Y alrededor de 200 personas trabajan en servicios tercerizados de subcontratos. ¿Te fijas? Entonces, esos son los problemas que tenemos que ir resolviendo desde, por un lado, desde el Estado, pero también desde los gobiernos locales y desde las comunidades. Que es lo que yo creo que está despertando hoy día en el país. Porque es posible producir energía de forma más limpia, sí. ¿Tenemos que seguir quemando carbón? Yo digo que no. Pero ese 40% de la matriz que tenemos que soltar, si sacamos carbón tenemos que ponerle otra cosa. Porque ninguno de ustedes no va a querer tener celular, ¿sí? ¿Sí? Si también es el otro lado. ¿Ah? Todos demandamos más energía. Un niño de hoy consume mucho, el doble o 3 veces la energía que consumíamos nosotros cuando éramos niños. ¿Ah? Claro. Entonces, se fijan, y ahí es donde viene también la reflexión de las transformaciones que tenemos que hacer a nivel individual. ¿Por qué estamos botando el doble de la basura que botábamos hace 30 años? Porque estamos consumiendo más. ¿Y por qué estamos consumiendo más? Porque somos más ricos. Pero realmente yo necesito cambiar el celular cada 2 años. Necesito cambiarlo. Sí, porque se me llena la batería. Hay una serie de desafíos tecnológicos que nos vienen con eso. Pero esta tasa de consumo, jóvenes, o sea, si no queremos la minera de Benco, aquellos que seguramente aquí han salido a las calles para protestar, no a la mina de Benco, yo le preguntaría cuántos celulares ha tenido en su portaaviones. Y si usted quiere que no a la mina de Benco, también tiene que reflexionar, ¿no es cierto?, sobre cómo quiero vivir. Y esa es la transformación profunda que tenemos que ir generando en la sociedad chilena, esa reflexión que es entender efectivamente el problema. Porque este no es solo un problema de la economía, de que en vez de las 300 lucas que ganamos hoy día ganamos 500. No es solo un problema. Por supuesto, eso es parte del problema, pero no es solo eso. Es preguntarse también para qué queremos ganar más. Si no es para vivir mejor, no es para ser más felices, no es para tener una comunidad más sana, más saludable, eso no vale la pena. Entonces, es muy interesante que hagamos, jóvenes, esa reflexión también, porque es bueno tener educación de calidad. Yo también estoy con el tema de las FP, porque voy a jubilar luego, y me preocupa, digamos, ya por la salud, etcétera, 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 que son todas demandas muy justas y legítimas, pero esas demandas también tienen un contrapeso, que es que esas demandas, para poder llegarlas a ser efectivas, que hacer un mejor país, requieren de que aquí todos pongamos nuestro talento, nuestro esfuerzo, y como muy bien decía el profesor Massa, el principal recurso natural que tenemos aquí son ustedes, son las neuronas que cada uno de nosotros tiene en la cabeza. ¿Ya? Eso es el mejor recurso natural. ¿Ya? Es usar la cabeza para hacer las transformaciones que estamos requiriendo de un país tan inequitativo, que no lo decimos ni nosotros, lo dice un montón de gente y se ha venido diciendo en Chile desde los años 90. ¿Ya? Un país tremendamente inequitativo, que hace que un niño de Coronel aspire a los 400 puntos y que alguien de Las Condes o Vitacura, ¿no es cierto?, aspire a los 600 puntos. Esas son las cuestiones que tenemos que empezar a resolver como país, y si la generación que pasó no la hizo, también ustedes son la generación que tiene que hacer.
Entonces, si no queremos más zonas de sacrificio, tenemos que repensar cómo industrializamos el país, dónde nuestra energía. Fíjate, no es tan... ¿Cómo vamos a industrializar el país? ¿Qué tipo de industria vamos a requerir? ¿Ya? Me tocó estar hace un par de semanas en un estado en Brasil que es Florianópolis. La principal fuente de ingresos de Florianópolis es el turismo, no hay ninguna industria. Y es la región que tiene más desarrollo tecnológico en Brasil. Dice, pero ¿cómo no hay industria? No, pero tenemos la cabeza. ¿Ya? Y hoy día esa industria tecnológica aporta más al bienestar de los habitantes del estado de Florianópolis que el turismo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuáles fueron las condiciones para que eso pudiese ocurrir? Y en todos los casos en que eso ha ocurrido, ¿no es cierto?, hay un rol fuerte del Estado. Por eso yo no soy partidario del Estado subsidiario. Soy partidario de un Estado solidario, de un Estado un poco más fuerte. Porque el Estado es lo único que vamos a tener que nos va a representar más a nosotros. Algunos no creen en el Estado, pero ya eso son otras discusiones de forma de organización social. Entonces, no queremos más zonas de sacrificio, todos decimos no más zonas de sacrificio, pero cuando decimos no a algo, tenemos que ir pensando seriamente en qué alternativa. ¿Cómo va a ser el coronel que soñamos una vez que las industrias más contaminantes salgan de ahí? Esa es ahora yo concuerdo con Christopher cuando dice que la descarbonificación eso ya lo decidió en él 5 años atrás. 5 años atrás, en él, la empresa que tiene Bocamina, me tocó estar en una reunión internacional en Roma, por otra razón, y hubo una exposición de la sustentabilidad de enero. Entonces yo me acerqué al gerente global de sustentabilidad y dije, oiga, ¿y usted sabe que en Chile ustedes están en coronel? Sí. Se tocó la cabeza. Ese es un problema. Claro que es un problema. Pero nosotros ya tomamos la decisión de que no queremos usar máscara a partir del año 2025. Entonces eso de que el gobierno y no queremos la descarbonización es una decisión que ya los dueños de él la tomaron hace 3 años atrás. Y ellos tienen operaciones a nivel global. Y fíjense ustedes, como muy bien decía Christopher, que en él, el dueño de él es el Estado que tenemos. ¿Y unos cuantos accionistas privados? Pero el Estado es una empresa estatal. ¿Ah? En Italia va a ser el primer país en el mundo donde la educación para el cambio climático va a ser obligatoria en la escuela secundaria. Fíjense. Entonces hay una serie de mecanismos que tenemos que empezar a analizar. Yo cuando vi los datos económicos de Coronel yo me caí. Esto es lo que tenemos, justamente esto es lo que está agregando la gente. Esto es lo que está agregando la gente. Porque si parte de esos billones de dólares o billones de millones de pesos que produce la actividad económica se quedaran en Coronel, probablemente la realidad sería distinta. Así como si parte de ese dinero, ¿no es cierto?, la industria lo reinvirtieran en mejorar los recursos. ¿No? Ok. Muchas gracias, profesor. Vamos con el profesor Robinson Torres. Muy buenos días o buenas tardes. No sé qué hora es. No, buenos días todavía. Buenos días. Bueno, yo voy a complementar las dos presentaciones previas. Quisiera plantearle una visión un poquito más crítica de esto, basada en un estudio que hicimos el año pasado con estudiantes de Sociología e Ingeniería, que son las dos escuelas donde yo enseño acá en la universidad. Entonces, le quería plantear este concepto primero. Bueno, ustedes saben, la foto del puerto, aquí está Bocamina, con la carpa que tiene ahora, que es la otra foto no aparece. El domo, que costó un par de millones de dólares, por lo que entiendo, obligados, presionados por la comunidad durante el EIA, durante el 2013, 2014, por ahí, que la obligaron. Bueno, esta es más o menos la configuración geográfica, vamos a ver un poquito de esto. Yo quería partir con la reflexión actual. Estamos aquí porque en realidad estamos en una situación, como diría un sociólogo, anómica. Estamos en una situación rara, una situación donde en teoría no estamos normales, pero nos gusta esta anormalidad, mucho nos gusta, porque en realidad la otra normalidad era bastante, por decirlo así, opresora, en el sentido de que hay una lucha contra la desigualdad.
Eso yo creo que es lo que define actualmente, así en términos genéricos, tiene detalles, pero la lucha actual, digamos, del pueblo de Chile, digamos, es por esto, por la desigualdad. Yo les puse esta foto, porque el clamor es esto, justicia. Hoy vamos a hablar de justicia ambiental, pero también, por ejemplo, solamente con el caso del agua, se habla de justicia hídrica en la ecología política, en la sociología ambiental. La justicia, digamos, por tener un acceso a la educación, como acaba de poner el profesor acá, hay una falta de equidad, digamos, en el acceso, sobre todo con esta segregación público-privado, privado-público, semi-privado, semipúblico. El tema del trabajo, el tema del salario, lo vamos a ver también con los resultados de la encuesta que hicieron Coronel, que hay una desigualdad de salario aquí feroz en Chile. La segmentación de la sociedad se basa en el salario, lo queramos o no lo queramos. Suena bastante frío, pero así es. O sea, la cantidad de lucas que tiene a fin de mes determina mucho dónde vive, a qué colegio va tu hijo, qué tipo de consumo tiene, qué tipo de vacaciones tiene, qué tipo de comida consume y también en qué comuna vive. Porque claramente los arriendos, por ejemplo, en Concepción, yo les pongo un ejemplo comparando Concepción con Coronel también, los arriendos aquí en Concepción deben ser de los más caros de Chile, que es una ciudad universitaria. Entonces, también el acceso, digamos, a los servicios que decía el profesor, depende mucho del salario. Lo queramos o no lo queramos. Suena, como le digo, bastante duro y frío, pero así es. Las AFP también, o sea, el clamor popular, digamos, y yo le puse indignación, le puse alto calificativo, porque eso es lo que uno ve caminando por la calle, viendo las protestas. Esta foto la saqué yo el lunes, de hecho, el martes, no sé cuándo, el 26, aquí en la avenida O'Higgins, y me pareció que este cartel es un buen resumen más o menos de lo que está ocurriendo. Y fíjense en esta frase, hasta vencer. O sea, en otras palabras, el bajo pueblo principalmente, pero también la clase media, incluso la élite, parte de la élite, que están marchando, no van a parar. Ayer tuvimos una discusión con unos colegas en la Facultad de Ciencias Ambientales bastante acalorada por esto mismo. ¿Por qué? Porque decían, claro, y la violencia. Sí, la violencia, a ninguno de nosotros nos gusta la violencia, de hecho, no. Yo creo que nadie podría estar con dos dedos de frente de acuerdo con la violencia. Pero los sociólogos, si algo ha enseñado la sociología política, es que la violencia es un medio para, y así utilizada tanto por la élite como por la gente más desposeída para lograr sus objetivos. Y si uno revisa la historia, ningún cambio social profundo se ha producido sin violencia, particularmente en Chile. Entonces, esta cosa de hasta vencer, a mí esta frase dice mucho. ¿Por qué? Porque significa que las personas no están dispuestas a ceder. Y yo creo que muchos de nosotros no estamos dispuestos a ceder, digamos, y me incluyo, porque en realidad esta lucha es de todos. Nosotros somos, aparte de ser profesores e investigadores, también somos ciudadanos. Entonces nosotros no nos podemos sentir como un pedestal en el altar, digamos, del conocimiento, sintiéndonos ajenos a esto, cuando en realidad todos los días también necesitamos salario, también necesitamos agua, también tenemos hijos que los vamos a mandar a la escuela, también estamos endeudados con la universidad, etc. Es decir, somos parte de esta sociedad. Y la ciencia, como parte de esta sociedad, tiene que sentirse, digamos, tomar posición. Entonces, pero en general, si uno analiza la transversalidad de esto, detrás de la indignación, detrás de esta rabia, porque hay mucha rabia, ¿no? Uno se acerca a la primera línea, a la barricada, ahí hay una rabia pero contenida, pero uno después se acerca para la gente que está marchando, pacíficamente, también hay rabia. Una rabia pacífica, ¿no? Pero el que se expresa, y el hecho de estar ahí ya significa mucha rabia. Uno ha visto abuelitos. Es impresionante ver la cantidad de abuelos por el tema de las pensiones, porque todos sabemos quién vive con 100.000 pesos en este país. Es imposible, no se puede sobrevivir. ¿Quién vive, por ejemplo, quién puede soportar 25 o 30 millones de pesos de deuda después de tener, cuando uno tiene recién 25 años, cuando sale a la universidad? No sé cuántos de ustedes están con CAE aquí, pero ojalá que caiga el CAE, valga la metáfora, porque en realidad es una carga impositiva sobre, y en el fondo es endeudar una generación. Ustedes van a estar endeudados prácticamente 20, 25 años. Imagínense ustedes, antiguamente las personas salían de la universidad, se endeudaban por una casa, vamos a casarnos, vamos a tener hijos, como dice el profesor, ya no quieren tener hijos porque ¿cómo voy a pagar? Sale tan caro, vamos a tener que mandarle una educación privada, sale caro, desde el jardín ya es súper caro, 300.000 pesos por mes, es imposible. Más encima salimos de la universidad, no tenemos trabajo porque el mercado de trabajo está saturado. En fin, hay una serie de problemas que son justamente los que se tienen que abordar, digamos, en este asunto. Entonces, el clamor por justicia es, digamos, el clamor estructural, digamos, que está atravesando, yo veo, la movilización, y yo le llamo revolución. ¿Por qué? Porque en ciencias sociales, particularmente los estudios de los movimientos sociales, se habla de revolución cuando se quiere cambiar la estructura fundamental de la sociedad. Y cuando se quiere cambiar las estructuras fundamentales que parte de la Constitución, eso es una revolución, en el sentido que se va, de hecho el otro día lo dijeron en la comisión, se va a eliminar la cosa de la Constitución dictatorial de Pinochet, para instalar una nueva constitución que vamos a definir y bueno, vamos a votar cómo lo hacemos, ojalá que sea, yo estoy por asamblea constituyente abiertamente, cómo vamos a elegir esos representantes, etc. Entonces, ahí por lo menos se va a abrir una caja de Pandora para elaborar
justicia. Es decir, se va a transformar, yo no sé, también tengo mi duda, pero uno desearía que fuera una revolución en el sentido que se transforme de base. Y como decía el profesor recién, que el Estado deje de ser subsidiario. Porque el gran problema es, y el Estado subsidiario, en otras palabras, el Estado neoliberal. Es decir, el Estado que le deja al sector privado toda la iniciativa, digamos, económica, y el Estado va tapando los parches, o sea, el sector privado va echando a andar su máquina económica, pero va dejando externalidad, o más bien dicho, contaminación, va dejando problemas en el camino. Y esos problemas tiene que ir el Estado ahí barriendo la sociedad, por decirlo así. Pero hoy día nos vemos que también el Estado no tiene ese poder. No tiene el poder, como dice el profesor, digamos, de cerrar una industria, y por lo tanto, y a veces estos instrumentos, los sistemas de evaluación de impacto ambiental, todos los instrumentos posibles, no alcanzan a tapar todas estas externalidades porque en realidad el Estado no da abasto. La industria, entre comillas, le da. Entonces, cambiar eso es complejo, y cambiar eso hay que cambiar la base, y por eso yo le llamo la revolución. Bueno, ese es el marco genérico o el general en que estamos en estos momentos. Y en este momento, justamente, ¿cómo se entra el concepto de justicia ambiental en este concepto amplio de justicia? Porque queremos justicia hídrica, justicia por las pensiones, justicia por la educación, etc. Bueno, la justicia ambiental, no un concepto nuevo, es un concepto de hecho que nació, ni siquiera nació en la ciencia, nació como un movimiento social en Estados Unidos, en los años 70, 80, digamos, justamente con incineradoras, con plantas nucleares, de hecho, que estaban todas al lado de poblaciones pobres. Y que en estas poblaciones pobres tienen varias características, son afrodescendientes, son indígenas, son, digamos, personas pobres, en general, es decir, son grupos excluidos, es decir, la mayoría de la sociedad. Pero lo que se descubrió, un sociólogo ambiental norteamericano, que se llama Robert Bullard, que a todo esto un sociólogo afrodescendiente, descubrió, hizo un análisis espacial, de hecho, y descubrió que toda la zona que le llaman Dixie en Estados Unidos, que son los estados confederados, bueno, los estados racistas, digamos, los estados esclavistas del siglo XVIII hasta el siglo XVIII y XIX, que eran básicamente los estados del sur, digamos. Todos estos estados confederados existía una correlación entre la instalación de industrias tóxicas y la localización de comunidades. Es decir, donde estaban las industrias tóxicas estaban las comunidades más pobres, de afrodescendientes y de color y indígenas. Es decir, la degradación ambiental se asocia a la comunidad excluida. En otras palabras, trayéndola para acá, no nos imaginamos, por ejemplo, una termoeléctrica en Andalhué, o en Lonco, o en Vitacura, o en Las Condes. ¿Se imaginan una termoeléctrica, una incineradora, un vertedero? ¿Han visto un vertedero en Las Condes? ¿Han visto un vertedero en Vitacura o en Andalhué? No, porque los vertederos, todas estas cosas negativas, sucias, se van donde están los pobres, porque tienen menos, se defienden menos, pero cada vez se defienden más. Entonces, más o menos así surge esta idea, esta noción de justicia ambiental, particularmente con el movimiento afrodescendiente en Estados Unidos, que se mezcla con el tema racial y un racismo, de ahí surge el concepto de racismo ambiental también. Entonces, de ahí, después de esto, se cuelga la ciencia y empiezan a hacer como un campo de investigación, y aquí se meten sociólogos, antropólogos, abogados, hoy día en un campo interdisciplinario, cientistas ambientales, etc. ¿Y qué es lo que busca? Busca evidencia, de hecho, la ciencia de la justicia ambiental, de estos patrones y experiencias desde la desigual exposición a la contaminación emanada de la industria tóxica. Así es simple. ¿Por qué? Porque estamos desigualmente expuestos. Nuestros cuerpos, y aquí el profesor dice que la mejor recurso natural es el cerebro, yo diría que el principal bien material que nosotros tenemos es nuestro cuerpo. Más allá del teléfono, de cualquier cosa, la principal materialidad que nosotros tenemos es nuestro cuerpo. Porque sáquenle un dedo, sáquenle un brazo, sáquenle una oreja, no funcionamos, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos viviendo al lado de industrias tóxicas, como el caso Coronel, y personas están expuestas, y en este caso es principalmente la variable clase, que lo vamos a ver por el ingreso, que el profesor ya mostró los datos, 300.000 pesos promedio de las personas que ganan allá, y claro, están expuestas. Entonces nosotros lo que busca este enfoque es esto, busca responder este tipo de preguntas. ¿Cómo las desigualdades socioambientales son producidas por la industria? Porque son producidas, la desigualdad no es natural, ojo. Aquí, por ejemplo, hay muchos intelectuales o pseudo-intelectuales, digamos, que dicen que la desigualdad es un estado natural de la naturaleza. En el mundo natural podrá ser, pero en el mundo social no. En el mundo social todo se construye políticamente, socialmente, culturalmente, pero todo es una construcción. Entonces la desigualdad no es natural, ojo, la desigualdad se produce, y se produce con políticas deliberadas, con decisiones. Entonces son producidas por la industria o por la política o por, digamos, por los que están asociados. También se pregunta, después de que se instalan esto, cómo son vividas estas desigualdades por las personas, cómo las experiencian, cómo las experimentan. Y después de cómo las experimentan, cómo se movilizan contra esa desigualdad. Y que es justamente lo que estamos experimentando, es decir, qué argumentos levantan las personas, qué tipo de evidencia, y hemos visto que hay evidencia y contraevidencia. De hecho apareció este estudio, no, después apareció, por ejemplo, el Servicio de Salud hizo un estudio, después lo aparecieron desmintiendo, le sacaron. ¿Por qué? Porque en Puchuncaví pasó lo mismo el año pasado, el colegio, el antepasado, no el año pasado,
Si el año pasado el Colegio Médico sacó un informe diciendo que de hecho producía graves enfermedades, que habían graves, digamos, alteraciones, digamos, del cuerpo, porque es el cuerpo el que recibe el plomo, el mercurio, el arsénico, todos esos tipos de materiales químicos que se alojan y que gradualmente van produciendo problemas en la salud. Y ese es justamente el enfoque de la justicia ambiental. Se focaliza en cómo la industria impacta la salud. Es decir, muerte. Si hemos tenido muerte. O sea, uno cuando dice la industria mata, y esto se lo digo a mis estudiantes, algunos de aquí están en ingeniería, la industria mata, uno no está exagerando. La industria mata, de hecho. Así como el Estado mata, actualmente en la movilización el Estado mata mucho, más no sé cuántos muertos, violados, sin ojo, la industria también mata. Entonces, ¿cómo la gente se defiende contra esto? ¿Y qué argumentos, demandas, reivindicaciones, reclamaciones, pretensiones o clamores de justicia surgen de esta desigual exposición a la contaminación? Y evidentemente, ¿saben? De hecho, estaba conversando con Christopher, allá en Coronel incluso hay como dos grandes movimientos, ¿cierto? Se dividieron porque uno se politizó, que están metidos en el Frente Amplio y que a la mayoría de la gente ahora no le gusta la política oficialista, pero lo queramos o no, es necesaria, pero por otro lado también está la ciudadanía. Entonces, los mismos movimientos a veces tienen distintas visiones, pero al final, si uno los pone a analizar, al final están remando para el mismo lado, porque en realidad ninguno de los dos quiere la industria. Ahora, ¿de qué manera no quiere la industria? Ese es el tema. Entonces, pero esta fragmentación de los movimientos sucede y es natural. De hecho, yo estuve en Movimiento por el Agua también, hay una fragmentación enorme en movimiento, pero al final todos están remando del mismo lado. Entonces, ¿cómo nosotros analizamos esto? Entonces, esto es lo que les quiero mostrarles. Esta desigualdad socioambiental básicamente es lo mismo. Existe, según estudios, una alta correlación entre las características asociadas con la pobreza, la baja renta, es decir, el bajo salario, y la concentración de residentes negros e indígenas y la mala calidad del aire, por ejemplo, o la mala calidad del agua. También las personas que residen próximas a las industrias tóxicas ven amenazada su salud y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Esto es lo que voy a demostrar con Coronel. Y el precio que pagan estos individuos es en forma de mayores riesgos de efisema, por ejemplo, bronquitis crónica, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, es decir, la salud de nuestra materialidad primera, nuestro cuerpo. Entonces lo que tenemos, yo hablé de racismo, aquí en Chile no se puede llamar racismo ambiental, pero podemos hablar de discriminación ambiental. ¿Por qué? Porque hay ciertas personas que están expuestas más que otras. Volviendo al caso extremo, los de Vitacura no están tan expuestos como los de Coronel. Los de Concepción no estamos tan expuestos como los de Coronel. Estamos de hecho siendo privilegiados ambientales. Y estas personas que viven en esta zona de sacrificio, como le llamamos ahora, son discriminados. Y es justamente este tratamiento desigual. La desigualdad, no solamente de ingresos, es también de la decisión que toma un gobierno o una empresa de decir, ¿sabes qué? Vamos para Coronel. Y la decisión lógica es porque el Coronel es cuarto. Cualquier industria extractivista como las que tenemos acá, como las forestales, digamos, como la pesquera, incluso como la industria termoeléctrica, que extrae, digamos, porque ocupa mucho carbón, necesita un puerto. Es más, de hecho, la Bocamina tiene el puerto del Cabo Froward, de hecho, le provee a través de su cinta transportadora todo el carbón. El Cabo Froward es la tercera productora mundial de Chile. Sí. Castilla de madera mundial. Bueno, vamos a ver todo eso de la Chile ahora. Bueno, entonces, discriminación. Eso es lo que tenemos más o menos del punto de vista de la justicia ambiental. Entonces, esto más o menos, con los estudiantes, de hecho, el año pasado, y bajo esta noción de que el Ricardo Barra, cuando era decano, me dijo, oye, Robinson, ¿sabéis qué? Lo que pasa es que la universidad tiene que meterse con esto hay que decirlo en realidad. El nuevo rector, cuando llegó el año pasado, quedó impresionado de decir, oye, la universidad no ha participado en el caso Coronel. No, porque la universidad no la invitaron, no invitaron a ninguna universidad. Oye, pero nosotros tenemos que ser partícipes de esto porque la universidad no puede estar ajena y de hecho, ¿cómo la ciencia puede aportar a esto? Entonces, en ese contexto y en el contexto también de los cursos que yo enseño en ingeniería y en sociología, decidimos con los estudiantes, justamente con los estudiantes de ingeniería, oye, hagamos una encuesta en Coronel sobre qué le está pasando a la gente. Primero fuimos a hacer unos talleres, de hecho, tuvimos un curso de escuela de verano, anduvimos con los pescadores, digamos, con algunos dirigentes y viendo más o menos cuáles eran las dimensiones del problema. Entonces, lo abordamos desde esta perspectiva, digamos, de la justicia ambiental. Y bueno, aquí ustedes pueden ver esta figura, el área urbana, digamos, todo el casco urbano, todo este proceso de urbanización, que todo esto se está urbanizando. Aquí está el parque, digamos, todo el parque industrial. Aquí está la zona de Bocamina, al ladito está, digamos, la Caleta Los Rojas, que digamos que es la zona más directamente afectada. Ahí está la otra localización de la planta Santa María. Lo que ven acá, esta línea naranja, es el puerto, que se inauguró, digamos, por ahí por el 95, 94, después de que se cierra la mina de Lota, y se fue justamente hecho para reanimar la economía del lugar. Luego, en esa época no se calculó que esto iba a traer una cantidad de inversionistas, como los que tenemos hoy día, empresas, sobre todo después del 2010, con las empresas pesqueras, las termoeléctricas, lo que dijo Ricardo Barra también sobre el cierre,
que Argentina nos cortó el gas y en ese momento se tomó una decisión, oye, necesitamos energía de alguna parte. Y hace 10, más o menos, el gobierno primero de Bachelet, de hecho, se decide, hay que expandir la matriz como sea, no importa que sea sucia. Y ahí empezaron a expandirse las termoeléctricas. Y ahí surge Bocamina 2, surge Santa María, y surgen otras termoeléctricas por el norte, algunas no la han aceptado. En fin, entonces tenemos una proliferación de termoeléctricas en el país, que todo esto, claro, es como el 40-50% de la matriz, y es complejo. Entonces, ¿pero por qué Coronel? Claro, fíjense ustedes, tiene acá abajo está la planta de Mapa, o sea, la planta Arauco, digamos, de Orcones, digamos, la planta de Orcones de celulosa de la Forestal Arauco, que también saca toda su producción por acá. Y ojo, acá también no solamente sale la producción de esta región, también sale la producción toda de la región de la Araucanía forestal. Ustedes saben que la región de la Araucanía no tiene puerto. Porque los mapuches no han dejado que hagan un puerto, porque saben que un puerto implica, para ellos conocen el tema de los puertos de la época de la colonia, de hecho. O sea, de la época de la colonia, cuando Coronel Saavedra se empezó a meter por Puerto Saavedra, que por eso lleva su nombre, se empezaron a meter para colonizarlo en el siglo XIX, desde ahí saben que no pueden aceptar que tienen un puerto, porque un puerto ellos lo asocian al imperialismo, a la colonización o al neocolonialismo del Estado. Entonces, por obligación, y de hecho la Araucanía, la región que está acá abajo, digamos, es la otra que tiene más producción forestal. O sea, le voy a dar un dato nomás. De los 3 puertos que hay aquí en la región, los 3 puertos en su totalidad, el 80% de la carga es carga forestal. Ya sea en madera, en chip o en celulosa. 80% de la carga, esto nos lo dijo el gerente general de Puerto Tartajano en un taller que tuvimos aquí hace un tiempo. Entonces, si 80% de la carga de los puertos es carga forestal, y es más, le voy a decir que el puerto de Coronel, uno de los principales inversionistas es una forestal, de los dueños, Arauco. Y el otro puerto, el que tenemos acá, el Lirquén, que es el segundo más grande, uno de los principales accionistas es CNPC. Es lógico, claro, necesitamos nuestro puerto, tenemos nuestro puerto, tenemos nuestro territorio, tenemos toda la tenemos territorio. Y bueno, la externalidad, bueno, ahí se lo arreglarán. Pero esa es la realidad más o menos del puerto. Entonces es importante decir que la propiedad del puerto es de la empresa forestal. Y la carga que sale de ahí es mayoritariamente forestal. Entonces, aquí no podemos disociar esta industria de la realidad de todo el territorio. Esto es lo que yo quería plantear también, que aquí puse ¿cómo se llama? La capa forestal, pero todos sabemos que esta cuestión está llena de forestal. ¿Okay? Bueno, esta es una foto que sacamos de hecho en el verano cuando anduvimos por allá caminando con la señora Algueras, que están por aquí, que estamos detrás de es una foto panorámica. Bueno, ahí está la encuesta que hicimos nosotros seleccionamos aquí el territorio, son más o menos, lo seleccionamos más o menos como en 13, partemos el muestreo, hicimos una encuesta de 260 casos en Coronel. Trabajamos con las dimensiones, digamos, de la justicia ambiental, que son básicamente, las voy a explicar ahora porque una clase, los que conocen mi curso son como 2 o 3 clases juntas, pero básicamente 3 dimensiones: la dimensión distributiva, que evalúa la distribución espacial de esta desigualdad socioambiental, es decir, cuán cerca, digamos, están las personas cerca de la industria, aquí están al lado, de hecho. Por ejemplo, acá está la termoeléctrica, todas estas zonas más afectadas, pero también entrevistamos, digamos, encuestamos a todas esas personas de acá. Los encuestadores fueron estudiantes de Sociología e Ingeniería Ambiental, y la encuesta la hicimos entre el año pasado y entre agosto del año pasado y enero de este año. Y bueno, les quiero mostrar algunos resultados parciales de esta encuesta que hicimos. Quería partir con esto, para hablar. El ingreso que coincide con los datos que presentó el profesor Barra es una muestra de los 260, 197 no respondieron esta pregunta, y el promedio también, pues son 305 lucas. Ese es el promedio de ingresos, digamos, de la muestra, bastante representativo de hecho. Con una desviación estándar de 228.000, tenemos algunos casos aquí que ganan 1.000.000, por acá eliminamos uno que tenía 3 millones, nos desviaba toda la curva, pero tampoco modificaba mucho el promedio. ¿Y dónde vivía el de 3 millones? ¿En Maule? Buena pregunta, no sé, tendríamos que buscar la encuesta a ver dónde está, en qué cuadrante. Pero la cosa es que promedio 300.000 pesos. Y eso es parte de la indignación, ¿cierto? Queremos que suban a 500, pero como dice el profesor Barra, si suben a 500, ¿en qué lo vamos a usar? ¿Cuál es el programa, digamos, de transformación? Porque esta cuestión, claro, subamos los estándares de calidad de vida de las personas, subamos las pensiones, desprivaticemos el agua, saquemos la zona de sacrificio, pero ¿y luego qué? ¿Cuál es la alternativa? Y eso nos desafía, de hecho, como científicos, como sociedad, de hecho, a plantear un modelo alternativo. Aunque yo creo que todos nos imaginamos una cosa distinta, pero el otro día escuchaba a un colega, un profesor de la Universidad de Chile, un sociólogo, decía: oye, somos el único país, quizás uno de los pocos países del mundo que tiene 50 años de neoliberalismo. No sabemos pensar de otro modo. No tenemos, digamos, otro chip en la cabeza que no sea el chip individualista, la competencia, esto de ráscatelas como puedas, arréglatelas tú solo. Nos han enseñado, de hecho, desde la escuela, el modelo educativo está hecho así para competir. Y yo creo que ahí está el paradigma también en la educación, hay que cambiar ese paradigma de la competencia por la cooperación.
Es decir, cómo buscar un mecanismo de colaborar y justas, porque las transformaciones no las vamos a hacer cada uno por su cuenta, es imposible de hecho. Pero si hay algo bueno en esta reivindicación, en este reventón, en esta revolución que estamos viviendo, es que la gente se está juntando, están haciendo cabildo, o sea, la cosa está marchando hacia allá, pero eso es un proceso que no se da un día para otro, no es como, ¿sabes qué? Nos transformamos, ya no somos individualistas, de hoy día para adelante yo soy colectivista. No es así la cosa tampoco, no es como que me tomo una pastilla, una píldora y ya dejé de ser competitivo e individualista. No, es un proceso, y un proceso educativo particularmente. Entonces las nuevas generaciones, justamente la educación aquí, juega un rol fundamental. Pero esto no cambia. Esta cuestión sigue, y esto determina mucho, aunque lo queramos o no lo queramos, las lucas a fin de mes son las que te sirven para pagar el arriendo, para comprar la comida, para divertirte, si es que te alcanza, etc. Otra pregunta que hicimos, ¿qué industria genera más problemas? Aquí está claro. Las termoeléctricas. El 60% de la muestra nos dijo la termoeléctrica, el 21% las pesqueras, y después el puerto coronel, y después las chipeadoras. La chipeadora, no sé si te conoce la chipeadora, pero queda después de Caleta Los Rojas viniendo hacia Concepción. Meten una cantidad de ruido impresionante. El puerto también, era lo que más nos decía la gente. El ruido del puerto en la noche, los que viven al lado. Y fíjense ustedes, la gente vive al lado del puerto. Aquí este es el casco urbano antiguo de Coronel, este es el Coronel antiguo. Todo esto de acá esto es consecuencia, digamos, de la actual urbanización, digamos, y del parque industrial. Pero el casco antiguo de Coronel está aquí. Y fíjense, le pusieron una especie de murallón y ya no tienen acceso a la playa. Se ha generado todo un bloqueo, de hecho, si uno va para allá es como una muralla, de hecho, ¿cierto? Entonces, el puerto en alguna medida trae beneficios, pero para los buenos, pero para la comunidad, quizás, yo sé que, por ejemplo, por colegas que están en el municipio, hay algunos beneficios para el municipio, hay algunos empleos, pero quizás los beneficios no son, no sé, comparados con las externalidades son mucho menores. Pero bueno, fíjense ustedes, las chipeadoras son como los cuatro, pero las termoeléctricas ganan por lejos. Nosotros codificamos esto y les preguntamos, había otros por acá, otro tipo de industria, el tema, por ejemplo, la zonificación que querían instalar material peligroso por el tema del plan regulador. Ese era otro tema que vamos a hacer. Otra pregunta que le hicimos, ¿qué componente de su ambiente cree usted que ha sido el más afectado por Bocamina? Le preguntamos directamente por Bocamina. El aire. Lo que pasa, lo que expone el profesor, digamos, la contaminación del aire, que es justamente una de las cosas que ve la justicia ambiental. Pero después sale el agua. Quizá la pregunta aquí no era afectado por Bocamina, quizá Bocamina, pero es agua de mar. Porque ustedes saben, no sé cuántos, son como 50 millones de metros cúbicos diarios. Sí, y el agua después la vuelven a alta temperatura al mar. Exacto. Que no existe fauna marina en el borde costero Coronel ni de Lota. Sí, pues. De hecho, nos explicaba la otra vez la gente allá que se supone que con todo este proceso le tuvieron que poner una malla para que no, porque estaban cangrejos y salían fritos la cuestión. Y así era, sí, literalmente, porque la temperatura que aumenta es promedio 8 grados. Imagínense, ustedes toman el agua de mar, no sé, viene a 15 grados y la devuelven a 23. ¿Qué significa eso para la fauna marina? Muerte. Es como que ustedes le tiran un balde de agua, no sé, de 80, 90 grados. Nos quema, nos frena. Es imposible, son formas de vida, mueren. Entonces, el agua, que yo creo que esto se refiere principalmente al agua de mar. Pero hicimos la pregunta, que no la voy a presentar ahora, también sobre el agua turbia, y también sale ese tema. No lo voy a presentar ahora porque no alcanzo. Pero bueno, esta fue otra pregunta interesante, pero el aire es fundamental. Entonces, viendo el tema del aire y viendo el impacto de la salud, empezamos a preguntarle si tiene más enfermedades crónicas. Fíjense usted, el 40%, una muestra de los 229 que nos contestaron esa pregunta, casi el 42% dijo que sí. Enfermedades crónicas, es decir, permanentes. Y después le preguntamos, empezamos a hacer preguntas más específicas. Desde que se instalaron la industria, particularmente la central Bocamina del Coronel, siente que su estado de salud ha empeorado mucho, casi un 30%, ha empeorado poco, un poco más del 30%, y se ha mantenido igual, más o menos un 30% también. Es decir, como 2/3 dicen que después de Bocamina, su salud ha empeorado. Y aquí se comprueba. Es decir, la exposición a esta industria tóxica, basándonos en esta visión de la justicia ambiental, ha provocado, por lo menos en la percepción, daño a la salud.